En mi familia, casi todo está permitido bajo la discreción de cada persona, excepto por una cosa. Está estrictamente prohibido jugar con la tabla Ouija. Podría decir que a mí me llama la atención, pero la realidad es que me tocó ver cómo mi tía había arruinado su vida. Todo se remonta a cuando mi madre y mi tía eran adolescentes y vivían en un pequeño poblado de Tlahualilo, en Durango. Mi madre tenía 15 años, mientras que mi tía tenía 18. En ese tiempo, el juego de la Ouija era muy popular entre los jóvenes y para mi madre y mi tía, jugarlo representaba algo muy llamativo. El detalle era que mi mamá tenía mucho miedo y a pesar de la curiosidad, no se atrevía a jugarlo, mientras que su hermana no podía disimular la emoción que le provocaba tener contacto con el espíritu de algún difunto o de algo más macabro. Según mi madre, una tarde mi tía salió a bailar con algunas de sus amigas y regresó cuando ya se había oscurecido. Se miraba normal, pero muy cansada. Ni siquiera quiso cenar y luego de escuchar los regaños de mi abuela, se retiró a dormir. Aquella madrugada sucedería algo que se volvería una constante durante varios años. Mi tía se levantaría gritando, pero no decía palabras, solo hacía ruidos extraños. Toda la familia se levantó horrorizada tratando de calmarla, pero arrojaba objetos a todos lados y por alguna razón tenía mucha fuerza. Entre el abuelo y mis tíos lograron someterla, pero solo fueron escupidos. Como dije antes, no profería palabra alguna, solo producía sonidos guturales. Aquella crisis duraría lo suficiente como para que tuvieran que sujetarla de brazos y piernas. Muy temprano en la mañana, mi abuela salió a buscar a las amigas con las que mi tía había salido la tarde anterior. No hablaron mucho, solo dijeron que habían jugado a la Ouija y que mi tía se había comportado muy extraño. Hasta se había ido sin despedirse. Aún así, estaban muy asustadas, porque decían que mientras se alejaba, se iba riendo, pero que era una risa que daba miedo. El abuelo llevó al viejo sacerdote del pueblo y él dijo un par de oraciones frente a mi tía, que comenzó a gritar sin parar. Aquello no fue un exorcismo, sino un rito de liberación. Después de eso, mi tía quedó muy demacrada. Durante mucho tiempo, el sacerdote estuvo visitándola, pero nunca practicó un exorcismo, porque dijo que no era necesario, que aquello que atormentaba a mi tía pronto desaparecería, pero no fue así. De niña no me dejaban acercarme a mi tía, que de día se veía muy cansada y demacrada, pero de noche gritaba de una forma tan horrible que hacía que se te pusieran los cabellos de punta. De todo su grupo de amigas, mi tía fue la única afectada. Desconozco si fue un espíritu demoníaco o una enfermedad mental, pero parece demasiada coincidencia que fuese la Ouija quien desató aquella pesadilla.